Muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Flores. Bienvenidos a lo que es un Realpolitik. Un Realpolitik es una mesa de análisis de temas políticos y sociales. Estamos llevando a cabo con el señor Armando Peña, comunicólogo, y hoy vamos a tocar temas de seguridad nacional. Buenas tardes, Peña. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo te va? Chido, chido. Está raro lo de señor, pero bueno, está divertido. En algún momento tendré que aceptar mi edad. Sí, ya estamos en el tercer piso, no lo olvides. No, no lo niego, no, lo paso un tío. ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo allá en Seattle? Pues está todo muy bien por acá. Fíjate que ya empezó el solecito, entonces la gente está saliendo. Ayer me fui a visitar es un pequeño puerto donde hay barcos de los pequeños que son como recreacionales y que se llama aquí la ciudad de Des Moines, y la gente como si nada, paseando y toda la cuestión. Tal parece que ya, ¿Ya ¿perdón? tienen fecha para... ¿han determinado algún plazo, alguna fecha para terminar la fase de distanciamiento social? Sí, me parece que la fecha está programada para mediados de mayo, o me parece que en 20 días deberían, como en 20 días, que sería finales de mayo más bien. Lo que estaría sucediendo es que se estarían abriendo poco a poco los lugares. Por ejemplo, tengo entendido que en lo que vienen siendo restaurantes, la idea es que estén al 50% de capacidad, manteniendo la distancia entre las personas. Sí, porque aquí en México, bueno, es tentativamente finales de mayo. Tentativamente. Supone que esta semana, bueno, la semana que está concluyendo es cuando se iba a acentuar la fase crítica en la que iba a haber un número mayor de contagios. Y por un lado hay información cruzada, porque por un lado las cifras del gobierno indican que está súper bien. O sea, como del 6 al 10 de mayo ha aumentado, o sea, sí se duplicó el número de defunciones, pero era lo que estaba previsto, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, pasó como de 1,500, 2,000 alrededor a 3,000 cachitos. Lo cual no está mal, ¿no? Pero por otro lado tienes a New York Times diciendo que México oculta miles de muertos. Entonces, no sé qué tanta credibilidad atribuirle al New York Times. Pero bueno, allá como lo ven como medio. No lo sé. te, digo que, te digo que de repente no hago suficiente en mi tarea. New York Times sigue siendo un medio que tiene su nombre, quizás por la cuestión de que es el New York Times, no lo sé. El Seattle Times también tiene su renombre hasta cierto punto. No lo sé. La verdad es que aquí en Estados Unidos cada quien entiende lo que quiere y se informa con los medios que quiere. Y personalmente, en cuanto a medios de comunicación, en este momento yo ya tengo mis dudas de con quién confiar, y una gran alberca de información que está ahí disponible y uno tiene que echarse el chapuzón y comenzar a discriminar qué es lo que vale la pena hacerle caso y qué es lo que no vale la pena hacerle caso. Entonces, habría que ver. Es probable que en México estén sucediendo estas cosas, ¿eh? Ya sabemos que en México nos juntamos solo para manipular la información en todo momento también. Es que, bueno, se me hace interesante porque no sé si exista esa percepción allá en Estados Unidos, pero hace poco veía en el programa de John Oliver, en Gossip Tonight, retomaron un cacho de un discurso de Trump, hablando de que en Estados Unidos están súper bien comparando a otras partes del mundo, ¿no? Y esa misma semana salió una nota que me llamó la atención en la que Trump lo que decía es que en México tienen muchos problemas con el COVID, que está terrible y que Estados Unidos tiene la fortuna de que los gobierne él, porque si no estarían como México. Entonces, digo, en la parte más álgida del COVID, Estados Unidos tuvo 1,500 muertos al día. Entonces, México no se ha llegado ni de cerquita, ¿no? A esa cifra, pero Trump sí estaba capitalizándolo, ¿no? Como base de desinformación, porque pues, hay elecciones este año. Pero no sé, o sea, existe esa percepción entre la gente allá en Estados Unidos como de, no, pues en México se los está cargando, ¿no? O no sé.
Es muy probable, ¿eh? La verdad es que en Estados Unidos existe siempre la percepción de que México está al borde del colapso. Entonces, no lo dudaría, ¿eh? No dudaría ni tantito que tengan esta percepción las personas de este país. Muy bien, entonces nos vamos ahora sí que a los temas importantes, como de costumbre, Si no te si no te molesta. molesta. Muy bien. Muy bien. Bueno, Bueno, entonces entonces vamos a empezar con algo que a mí me gusta denominar constitucionalitis crónica. Ok. La constitucionalitis crónica es esa tendencia que tiene la legislación mexicana de quererlo poner todo en la Constitución para que sea ley. Yo soy de la idea de que la Constitución debería de ser algo más parecido a la Constitución norteamericana, la menor cantidad posible de artículos, con la menor cantidad posible de verborrea, y que todo debería de hacerse a través de leyes secundarias que emanen de esa pequeña ley que no debería de tener más de unos 30 o 40 artículos de materia dogmática. Y todo lo orgánico mandarlo a otra ley secundaria. En México No sucede así. Entonces, constantemente estamos haciendo reformas constitucionales para agregar estas leyes a nuestra Constitución. En ese sentido, cada vez que llega un presidente a gobernar el país, suele hacer toda una serie, un paquete de reformas que le permitan operar al país de la manera en como a él mejor le convenga. Y estas reformas son muchas veces de tipo constitucional. Otras son de simple categoría administrativa, pero a veces se tiene que ir modificando la Constitución para que se vayan dando estas reformas. Quiero enfocar esto particularmente en este caso a cuando llega Fox, por ejemplo, él creó la Secretaría de Seguridad Pública. Y además creó lo que fue la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, si no me equivoco. Cuando llega el señor, ¿perdón? Sí, la AFI. Dependiente de la PGR todavía. Muy bien. Cuando llega Calderón, se mantiene la Secretaría de Seguridad Pública, pero desaparece la AFI porque supuestamente había mucha corrupción dentro de esa organización. Cosa novedosa. Y se crea lo que es la Policía Federal. Si no me equivoco. Cuando llega el señor Enrique Peña Nieto, además de todo su paquete de reformas que presenta, dentro de ellas se encuentra la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la creación de la Comisión Nacional de Seguridad, que ya no es una secretaría independiente, sino que es dependiente de la Secretaría de Gobernación. Y al mismo tiempo se genera la reforma constitucional que promete la creación de una fiscalía federal de impartición de justicia que oficialmente ya inició funciones el año pasado. Llega el señor Andrés Manuel López Obrador y con él desaparece lo que es la Comisión Nacional de Seguridad, se vuelve a crear, me parece, lo que es la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, regresamos al antiguo modelo que tenían los panistas. Y además de que desaparece, se me olvidó mencionar la dichosa gendarmería que creó Enrique Peña Nieto. Desaparece la gendarmería de Enrique Peña Nieto y se crea una Guardia Nacional. Creo que estamos viendo hacia dónde voy con todo esto. Cada 6 años se está cambiando la estrategia de seguridad, se le cambia de nombre a las organizaciones, algunas se les puede aumentar o reducir la esfera de acción. La Secretaría o la Comisión Nacional de Seguridad cambia nuevamente de manos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, es un fenómeno multifactorial. Aquí lo que nos estamos encontrando es la consecuencia de un problema de fondo, que es la falta de un proyecto nacional. Entonces, al no haber un proyecto, cada 6 años prácticamente se reinventa un país, dependiendo qué tan dramático haya sido el cambio de poderes. O sea, si hasta cierto punto en México podría decirse que los partidos en el poder representan sectores muy claros. Entonces, cambian las agendas, cambian los intereses. Sin embargo, pones muy bien el dedo en el renglón de que siempre afecta el tema de la impartición de justicia y de cómo le vamos a denominar a la institución que debe estar al frente de este asunto.
porque es un tema prioritario. Sin embargo, cada presidente lo ve de diferente manera. Entonces, el hecho de que esté, por ejemplo, que esté centralizado o que no esté centralizado o que dependa o no dependa de la Secretaría de Gobernación, bueno, esto indica hasta cierto punto cuál es el objetivo de. O sea, si es autónomo de la Secretaría de Gobernación, te implica que está por lo menos manteniendo la idea de que va también a estar desligada de la corrupción o de los mandatos presidenciales. Mientras que si la vuelves dependiente de gobernación, como fue el caso con Peña Nieto, pues es preocupante, ¿no? Además, sobre todo viniendo de alguien que en su trayectoria de gobernador del Estado de México, pues ocurrió la Atenco. Entonces, es eso, ¿no? Como que lo ideal siempre sería que no esté tan vinculada a gobernación, pero cada presidente lo va haciendo a su modo. Y cada uno va cambiando el modelo a partir de los intereses específicos del partido o de la vulnerabilidad que sienta con respecto a su legitimidad o a su... a qué tan fuerte se ve o no como Estado, ¿no? En el caso actual, bueno, la Guardia Nacional está planteada como sí dependiente del Poder Ejecutivo y está pensada en unificar como las policías de todos los estados. Entonces, es un proyecto bastante ambicioso en el sentido de que todos obedezcan un mando único. Y pues se podría prestar, por un lado se puede prestar a la interpretación de, pues es para seguir los designios presidenciales, ¿no? Tal cual. Y también puede ser desde la perspectiva de evitar que se corrompa a partir de los problemas estatales. Entonces, puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Pero sí es un hecho que cada 6 años se va reinventando. Si permanece Morena en el poder, lo más probable es que siga este modelo de la Guardia Nacional y este modelo de la Secretaría de Protección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que es como se le denomina actualmente. Pero si volviera el PRI, por ejemplo, o el PAN, ten por seguro que va a cambiar radicalmente. Eso por un lado. O sea, la cuestión de cuál es el modelo ideal para cada sistema político. También está la cuestión de cómo están los nexos y las alianzas en términos de corrupción. Porque de que existe una corrupción, de que existe una alianza entre el partido en el poder o la presidencia y grupos delictivos, pues eso es de ley, ¿no? Incluso el escándalo que está pasando ahorita con el libro que publicó Abel Hernández, en el que se revela justamente cómo es que tanto el sexenio de Fox como el de Calderón pues estuvieron vinculados al narco, ¿no? Entonces, en el caso actual, pues es muy pronto todavía para saber si también parte de esa estrategia de seguridad está establecida para favorecer a determinado grupo delictivo. Es probable que sí, pero no lo sabemos. Entonces, ahí es cosa de tiempo, ¿no? Pero de que el modelo policíaco te describe hasta cierto punto cómo está estructurado el poder en materia de seguridad. Muy bien. Muy bien. Fiscalía. ¿Cuál es la diferencia entre una Procuraduría de Justicia y una Fiscalía? ¿Qué es cuál es el antecedente de este cambio? Digo, ya tenemos ahora una Fiscalía. ¿Cuál es su antecedente? ¿Cuál es qué? Perdón. ¿Cuál es el antecedente de esta Fiscalía y cuál es su diferencia frente a una Procuraduría? Pues en teoría sobre el nombre, ¿no? O sea, realmente no hay como un cambio radical en cómo se esté llevando a cabo. O sea, nada más cambias de figura, de titular, ¿no? No es un procurador de justicia, es un fiscal. O sea, el fiscal en términos como de derechos es más bien alguien que está como defendiendo, ¿no? Como a la impartición de justicia de determinado territorio, de determinado estado. A mí me llamaría más la atención si ese cambio de nombre tiene acaso que ver con la cuestión de que se está buscando como modificar el esquema de inversión de justicia con aquello de los juicios orales, por ejemplo. Entonces es como llevarlo más a un esquema como el estadounidense, en cierto punto, ¿no? Entonces allá tienen al fiscal, acá tienes un fiscal también. Entonces yo creo que va como de esa mano. Por un lado, separarse del pasado y como tan quemado que está lo de la PGR y la Procuraduría, pues vamos a ponerle un sinónimo que no es tan... Pero en los hechos, pues realmente es lo mismo, ¿no? No le veo como un cambio dramático. En teoría, el fiscal
no debe estar bajo el mando preciso de lo que es el presidente de la nación. Tengo entendido que lo que debe de suceder aquí es que el presidente ofrece una terna de candidatos para la fiscalía, la cual es elegida por el Senado de la República, y entonces de esta manera se pretende que el fiscal es una figura un tanto más independiente de lo que en su momento es el procurador, ya que el procurador se presenta, también es una terna que presenta el presidente en un momento dado y que debe de ser aprobada, pero por cuestiones administrativas, si no me equivoco, el procurador estaba de alguna manera bajo el mando de la presidencia y del Poder Ejecutivo. Tal parece que esa es la diferencia, que la fiscalía debe de tener un poco más de independencia, de gestión y de autonomía. Pero, o sea, igual los designa la terna la designa el presidente. Efectivamente. O sea, no cambia gran cosa, o sea, no es la misma fiscalía presentando candidatos, no es candidatos que provengan podría ser inclusive de la sociedad civil, no es el caso. Ajá, no provienen de ternas que estén lanzadas por iniciativas de diferentes sectores de la sociedad o que provengan de alguno del Senado, alguno de la Cámara de Diputados, no es así. Entonces, en ese sentido, pues sí hay un elemento de presidencialismo. No te gusta esta terna, descuentas a todos y viene otra terna, pero igual es presidencial. Habría que ver también cómo es la revocación de ese título, porque con los procuradores, como si nada, o sea, el presidente quita el procurador y pone otro procurador. Efectivamente. En el caso de la fiscalía, como no se ha entrado en una crisis realmente, o sea, sí hay una crisis de seguridad, pero no ha habido una crisis de gobernabilidad, por lo general es donde salen los chivos expiatorios, donde es, bueno, esto ha salido mal por culpa del procurador, entonces lo vamos a quitar. No ha habido el caso, entonces no hemos visto cómo opera en ese sentido la figura de un fiscal, pero yo creo que básicamente va a ser lo mismo, o sea, el presidente lo quita y propone otra terna, y mientras tanto hay un suplente. Entonces, te digo, yo creo que es más cosmético, un cambio más de índole cosmética que un cambio real, ¿no? Y bueno, creo que una de las estrategias interesantes que tiene la cuestión de la fiscalía con respecto a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de que hacen reuniones diarias, entonces tratan de mantener como en tiempo real el mapa de la seguridad y bueno, va ligado como a la estrategia mediática del observador, ¿no? Como de este tema, porque pues es un tema que definitivamente forma parte de la agenda política nacional desde Calderón. Entonces, pues se le está dando como el peso, ¿no? Que exigiría. Muy bien. Y todo esto lo quería llevar al tema de seguridad pública. El tema maldito es algo interesante porque la agenda política se movió completamente en México del 2008 a la fecha. O sea, hay una cosa que le reclamaban, por ejemplo, al semanario Proceso, hace como 6, 7 años, que le decían así de, todos sus ejemplares actualmente tratan acerca del narcotráfico y tratan de temas de seguridad, o sea, cuando este es más bien un semanario político o de análisis político, ¿por qué ese énfasis en el tema de la violencia y en el tema de la inseguridad? Y la respuesta de Scherer en ese momento se me hizo maravillosa, porque es que la política mexicana actualmente es el tema de la violencia y el tema de la seguridad. Lo puso el mismo gobierno en la agenda. Cuando viene la declaración de guerra al narco con Calderón, pues básicamente ese se vuelve el tema central y no deja de serlo durante su gestión ni durante la de Calderón, durante la de Peña Nieto y le toca también a Andrés Manuel, que el tema se vuelve tan caliente que efectivamente toda decisión política impacta de un modo u otro en la agenda de seguridad nacional. Entonces sí es el tema maldito, ¿no? Es lo que le va a tocar lidiar a cualquier gobernador y a cualquier presidente en el caso de México. Le va a tocar lidiar a cualquier presidente municipal del municipio más lejano. Entonces, pues, ¿Qué pasó bueno, con el señor Vicente Fox y con el señor Calderón tuvimos un discurso un tanto más reactivo, más en contra, más de tratar de mostrar que el gobierno
estaba ya en una guerra contra el narco, por eso quizás es que le llamamos guerra contra el narco, porque ellos empezaron con esa dialéctica, con ese discurso. Con Enrique Peña Nieto parece que él prefirió no darle tanta difusión al tema. Hasta cierto punto pareciera que de repente lo ignoraba por completo la presidencia de la República. ¿Qué está sucediendo con Andrés Manuel? Pero antes me gustaría saber qué fue lo que pasó de Calderón hacia Enrique Peña Nieto. ¿Cuál fue ese cambio en el discurso? ¿A qué se debió? Mira, es que pasaron varias cosas. O sea, de hecho es mucho más anterior. El tema del narcotráfico, pues había sido un negociazo y ya se sabe, ¿no? Desde los años 80, en los años 90, etcétera. Cuando se intensifican las medidas de control de Estados Unidos, se blinda un poco mejor las fronteras y eso hace más complicado el traslado de droga de México, que pues es la ruta de la cocaína, ¿no? Desde Sudamérica, atraviesa Centroamérica, pasa por México y llega a Estados Unidos. Empieza a haber un problema en el que los cárteles, que anteriormente se enfocaban sobre todo en el traspaso y en que la droga llegara a Estados Unidos, de pronto tienen más dificultades para que llegue. Cuando se intensifica este blindaje de la frontera, pues se vuelve más riesgoso trasladarla. No es que sea imposible porque sigue llegando, pero eso implica que es más complicado y que hay pérdidas. Entonces se empieza a trabajar que México no solamente sea ruta de paso, sino que también sea un mercado. Entonces ahí los diferentes cárteles que se encargaban como de la distribución empiezan a manejar mercados locales, poblaciones dominadas por uno o por otro. Para ese momento hay el famoso acuerdo de caballeros entre ellos, que es no meterse con la sociedad civil, que es cada quien tiene su territorio y sí nos peleamos de vez en cuando, pero no es como, no es así siempre, ¿no? Se busca como cierta paz. Bueno, cuando llega Fox, se establece la iniciativa Mérida, o también el plan Mérida, ¿no? Entonces, empieza con un operativo en Tijuana. Y eso es en 2008, que es a través de pues lo que se busca es justamente como atacar a ciertos cárteles. En teoría todo bien, ¿no? La cuestión es, lo que se estaba viendo de fondo era como una confrontación hasta cierto punto ficticia. Atacar a un cártel para favorecer a otro. En este caso, el cártel de Sinaloa, del Chapo. Entonces, al irse al momento en el que el Estado empieza a ser juez y parte, se desequilibra todo. Porque entonces ok, el gobierno está arrestando a los miembros de este cártel, pero no a los miembros de este otro. Entonces, no se quedan con las manos cruzadas. Los cárteles que están siendo poco favorecidos empiezan a armar. Y entonces ok, entonces ahora vamos a combatir también al gobierno, vamos a combatir también a la policía. Y entonces eso empieza a generar escalada en armamento y en violencia. Bueno, llega Calderón. Con Calderón está el asunto de la falta de legitimidad de su gobierno. O sea, haya habido o no haya habido fraude, la percepción pública afecta. Entonces, hacía falta un cambio en la agenda para, por un lado, unificar las opiniones a favor de él, por otro lado, tener un tema que fuera más relevante que el hecho de si es un presidente espurio o no. Porque todo ese rato, pues la agenda política, aún siendo el presidente constitucionalmente hablando Calderón, pues la figura pública que llamaba la atención era Andrés Manuel. Entonces empieza la declaración de guerra contra el narco, que es una extensión de lo que había empezado con Fox, pero intensificándose. Entonces, al cártel de Sinaloa a quebrar en los estados a todos los cárteles rivales. Descubrió después, o sea, y estoy hablando ya de ahora, o sea, los últimos 2 años. Investigaciones que ha hecho Anabel Hernández, que la verdad se merece una medalla, se merece un premio de periodismo, o sea, pobre persona, parte en constante cambio de residencia, o sea, una persona que se ha metido a fondo en las entrañas de lo que es el negocio del narcotráfico en México,
y los nexos con gobierno. Entonces, se empieza a destapar todo este asunto de que pues fue ficticia esta guerra contra el narco, porque en realidad era una redistribución del mercado. Y en ese sentido, pues el cártel de Sinaloa estaba no solamente siendo beneficiario, sino que también contribuyó económicamente a la campaña de Peña Nieto, por ejemplo, contribuyó con sobornos al gobierno de Calderón. Ahora, todo eso se va destapando a partir de la captura del Chapo. Ves que el Chapo lo están juzgando actualmente en Estados Unidos. Entonces, él ha salido ya a revelar, bueno, su abogado, los vínculos con los gobiernos federales, tanto de Calderón como con Peña Nieto, lo cual indica un asunto gravísimo, porque si como gobierno formado y tienes alianzas con el crimen organizado, eres un cártel. Entonces, el Estado mexicano, el gobierno mexicano, siendo un cártel también. Entonces, eso lo cambia todo, ¿no? Y eso nos lleva a la situación actual, en la que en teoría ya no hay una actitud de apoyo a ningún cártel en específico, pero al mismo tiempo tenemos el fenómeno de lo que pasó con la captura del Chapo, del hijo del Chapo, de Ovidio. Entonces lo capturan y lo tienen que soltar. Entonces, si fue así, o se filtró información, como lo declaran, o realmente nada más fue un evento como para hacer pensar que sí están atacando a ese cártel. O sea, es imposible saberlo ahora. Muy bien. Muy bien, entonces ya nos diste todo el antecedente. ¿Por qué Enrique Peña Nieto entonces decidió cambiar la Secretaría de Seguridad Pública hacia una comisión de seguridad y se dio inicio al proceso para la creación de la Fiscalía y además la creación de y además de una Gendarmería Nacional? Me interesa mucho saber cuál fue la lógica detrás de esas operaciones en el gobierno de Peña Nieto. Pues la lógica de la represión, o sea, tenerlo centralizado. Durante el gobierno de Peña Nieto se intensificó la compra de equipo de espionaje, por ejemplo. Peña Nieto encabezaba un gobierno represor. De no ser porque realmente hubo mucho escrutinio de la sociedad civil y mediático. Si Peña Nieto hubiera gobernado en los años 70, en los años 80, hubiéramos tenido un estado totalitario represor. O sea, el objetivo era ese, o sea, tener centralizado todo esto y tener los mecanismos y el uso legítimo de la violencia para atacar a adversarios políticos, atacar a detractores al gobierno y al mismo tiempo tener el control de ese cártel que era el Estado mexicano. Entonces, eso es mucho más fácil a partir de una estructura centralizada. Y además tienes la herencia maldita de todo lo que se hizo durante la gestión de Calderón. Entonces había que fortalecer, pero también había que establecer una estructura en la que pues, el presidente sea quien mande. Entonces yo creo que va en esa línea. Muy bien. Y en cuanto a la estrategia que está siguiendo en este momento el presidente actual, López Obrador, ¿qué es lo que está sucediendo con su estrategia de seguridad nacional? Creo que está jugando a que haya calma. O sea, en una situación imposible, por cierto, porque la escalada de violencia en México pues está dura. Y, o sea, en ese sentido, como que uno se preguntaría, ¿cuál es el paso siguiente? O sea, ¿realmente el Estado mexicano puede atacar o solucionar ese problema de violencia? O sea, cuando algunos intentos que se han hecho inocentes hasta cierto punto, o sea, por ejemplo con Fox, ¿no? Tal cual militares de élite se convirtieron en los Zetas. Entonces, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo le haces cuando además el narco tiene acceso a armamento militar de alto poder, ¿no? Creo que lo que se busca hasta cierto punto es no atacar, no tener una confrontación directa, como tratar de volver a ese esquema del pacto de caballeros, me imagino. O sea, yo siento que en materia de seguridad realmente no se ha avanzado en gran cosa. Si analizas, por ejemplo, otros aspectos de la gestión de López Obrador, pues sí se mandó militares y sí se mandó a la Guardia Nacional
para cosas como el combate al huachicol, que, o sea, a lo mejor estuvo exagerado. A lo mejor ahí bastaría con las policías estatales, ¿no? Militares. Se mandaba Guardia Nacional. Entonces, ahí se nota que quiero que esto se resuelva, entonces vamos a mandar al músculo. En el caso de la violencia, pues no ha habido, bueno, por lo menos en el centro del país, no podría decirte así como en otras partes, no ha habido una presencia militar permanente como sí hubo en el tiempo de Calderón. Entonces yo siento que va más bien como que a que se calmen, a que se apacigüe entre sí la violencia de los cárteles, no favorecer a ninguno y eventualmente poder sentarse a negociar con todos. Yo siento que va como en ese sentido, ¿no? Como volver a... Y ahí habría una cuestión de índole moral. ¿Qué tanto es un escenario ideal el que se deje que se autorregulen los grupos delictivos entre sí? O sea, ¿qué tan viable es? Hay quien ha establecido, por ejemplo, que la única manera de desmantelar grupos delictivos de ese calibre, porque son negocios, es como si fuera una empresa a nivel mundial. Tienes que congelarles las cuentas de banco, tiene que haber mucho movimiento en términos de inteligencia, y no solamente es la parte de los trancazos, no solamente es el momento en el que mandas personas armadas, ¿no? Sino que tiene que ser cerrarles las puertas y por supuesto también la cuestión de combatir la corrupción interna, combatir los agentes que tienen los grupos delictivos dentro del Senado, dentro de los juzgados, dentro de las procuradurías, dentro de los gobiernos estatales y federales. Entonces es un asunto muy complejo, obedece a muchos niveles y pues en sí mismo es algo que toma más de un sexenio. O sea, nada más eliminar la corrupción, tienes que detectar los elementos y quitarlos, ¿no? Y procurar que los nuevos elementos no se corrompan. Entonces, creo que lo que más le conviene ahí es nadar de muertito y tratar de evitar que se crezca. Y siento que es como lo que está haciendo el gobierno de López Obrador. No ha habido ningún movimiento fuerte respecto a operativos contra el narco, más que el evento del hijo de Chapo. Y ahí ya empieza a ser un asunto confuso. Una de las cosas interesantes del libro de Anabel Hernández, del libro del traidor, es cuando señala que el Chapo es una figura como crecida mediáticamente y crecida a través de volverlo un mito, pero que realmente el cártel, quien lo ha estado manejando durante décadas, es el medio Zambada. Entonces, ahí es cuestión de interpretaciones. O sea, ¿realmente es importante atrapar al hijo de Chapo? Un pequeño paréntesis. Me parece que están en este momento con una ley de amnistía por medio de la cual van a comenzar a liberar a presos, a personas que están presas en la cárcel. ¿Cuál es el contexto de esta nueva ley? La amnistía está enfocada a liberar a las personas que fueron coercionadas a colaborar con el narco. O sea, es como una perspectiva más humana respecto a que la creación del delincuente en México obedece en ocasiones al sistema mismo. Entonces, es para liberar a las personas que fueron obligadas a sembrar amapola, por ejemplo. O sea, porque pues sí te puede pasar, ¿no? Lo que pasa en diferentes estados. El narco te obliga a cambiar tu cultivo. Entonces, te llegan armados y ¿sabes qué? Tú ya no vas a sembrar maíz o frijol. O sea, tú vas a sembrar ¿Y solamente está enfocado a esas personas? O, bueno, solamente quienes hayan colaborado con el narco involuntariamente, sea cual sea la labor. Exacto. Sí, o sea, no está pensado para liberar capos. Claro, pero por ejemplo, otras personas que estén por consumo de marihuana, por ejemplo, que hayan estado ahí, estén ahí por... Bueno, también hasta cierto punto, pero ahí ya son otros reglamentos, ¿no? O sea, ya se está planificando esta cuestión de eventualmente modificar la Constitución para añadir la cuestión del uso recreativo. Todavía es algo que falta tiempo, ¿no? Entonces yo creo que finalmente sí se va a despenalizar el asunto de la marihuana, pero pues es que es solo uno de los estupefacientes que se trafican en México. Es un tema en el que México está muy atrasado, inclusive. Muy bien. Entonces ahora sí ya pusimos las bases más o menos de seguridad nacional.
cuáles han sido las estrategias de seguridad nacional aquí. Nos comentaste un poquito la historia de cómo se ha dado la interacción entre el narco y los gobiernos de México durante las últimas 2 décadas. Y en este momento están surgiendo las noticias. Genaro Luna, si no me equivoco, que fue Genaro García Luna, que estuvo durante el gobierno de Felipe Calderón, ha dicho que Felipe Calderón estaba enterado, o algo salió por ahí de que Felipe Calderón estaba enterado y tenía información de los tratos que había con el narco. Y están saliendo muchas informaciones. Me gustaría que tocáramos ese tema. Este asunto está muy caliente, o sea, es una situación interesante porque no viene originado por el gobierno de México. O sea, no es una cuestión como cuando fue el Maximato y llega al poder Lázaro Cárdenas, que es así de, lo primero que hago es deshacerme de este calle y mandarle al exilio. O sea, no pasa esa circunstancia, porque la agenda de López Obrador pues está muy cargada de muchísimos temas. Entonces, como que el revanchismo político se estaría muy criticado y además te consume tiempo. Curiosamente, es la Interpol y es el gobierno estadounidense quienes empiezan a seguir los vínculos de los exfuncionarios mexicanos, porque pues, son cuestiones que no solamente afectaban la seguridad de México, sino que afectaban o favorecían el crimen organizado en términos de la soberanía de otros países. Entonces, se llega a Genaro García Luna, quien estuvo al frente de la seguridad durante el sexenio de Calderón. Calderón llegó a presumir durante su sexenio que no pasaba absolutamente nada en su gobierno, que él no estuviera enterado. Y bueno, ahora resulta que todo ese rato, Genaro García Luna estuvo colaborando con diferentes cárteles, aceptando sobornos, favoreciendo que la plaza de determinada ciudad le perteneciera a un cártel y no a otro, etc. Entonces, el momento en el que es juzgado en Estados Unidos, se empiezan a revelar todos los vínculos, porque además Genaro García Luna se empieza a quedar solo, y en ese momento pues empieza a ser un informante, y lo que va soltando es justamente la cuestión de que no es nada más él, sino que es la estructura de gobierno. No señala directamente a Calderón, pero es obvio la implicación de Calderón. De hecho, hubo una jueza estadounidense, no me acuerdo en qué estado fue, se apellida Jacobson, la jueza, determinó que es imposible que el presidente no supiera. Entonces ahí están determinando una responsabilidad hacia la presidencia de Calderón. Y es que seguramente sí lo hubo. O sea, es impensable. O sea, ¿cómo es que un segundo al mando está estableciendo alianzas y está estableciendo este tipo de complicidades sin que tú lo sepas? Porque por lo menos sospechas debería haberse tenido, rumores, etcétera, lo suspendes o algo así, pero no, o sea, Calderón está involucrado definitivamente. Y lo interesante del asunto es, probablemente a Calderón y a Peña Nieto los llamen a declarar en algún momento, y no los llame el gobierno de México, sino que esté en Estados Unidos. A Calderón por la cuestión de Lozoya y por la cuestión de las declaraciones del abogado de Chapo, y a Calderón por la captura de García Luna. Entonces, en ambos casos, probablemente va a ser un escándalo de corte internacional el momento en el que sean llamados a la corte, cualquiera de ellos dos. Y en el mejor escenario, probablemente llegarían a prisión. Pues ya veremos si eso llega a suceder. ¿Qué es lo que estaríamos esperando nosotros que sucediera? Pero específicamente, ¿hasta dónde pudo haber llegado la participación del gobierno de México? Yo sé que estamos quizás repitiéndonos un poco, pero ¿hasta dónde pudo haber llegado la participación del gobierno de México en todo esto con parte de la droga? Pues en todo sentido. O sea, cuando se puede como extrapolar a partir de un caso tan alarmante como el de los 43 de Ayotzinapa. O sea, un evento en el que desaparecen 43 personas que involucró a un cártel, involucró a militares, involucró a policías estatales. Y no hay una versión definitiva de qué ocurrió. Entonces, ahí estamos hablando de complicidad de diferentes órdenes de gobierno, de diferentes niveles de gobierno,
y con complicidad hacia el narco. O sea, y definitivamente el gobierno federal tuvo que ver en ese caso también. La cuestión, por ejemplo, de la versión oficial que estaban dando. La cuestión del cuando Gobernación le estuvo ofreciendo a los padres sobornos para que aceptaran la versión oficial y para que dejaran de hacer manifestaciones. Todo eso está documentado. Apenas, no, ahí sí no recuerdo si fue Anabel Hernández o quien publicó un libro en el que establecía una teoría bastante interesante de por qué ocurrió lo de los 43. Que decían que, porque ves que en un principio se mencionaba este asunto de que ellos iban a hacerle, a manifestarse y a romper un evento del presidente del gobernador, o de la esposa del gobernador, no sé así. No, presidente municipal, no me acuerdo, abarca. La cuestión es que ya cuando se investigó ese asunto, el evento en cuestión al que se supone que iban había finalizado horas antes. Y no tenía mucho sentido, ¿no? Porque lo que ocurrió en un principio, el motivo por el que tomaron los buses y se movilizaron es que iban a la Ciudad de México. No iban a Iguala. Iban a la Ciudad de México a botear y a pedir varo para su manifestación del 2 de octubre. Entonces, la teoría que aventó esta reportera es que uno de los autobuses que tomaron era utilizado para el transporte de droga. Entonces, de pronto están ellos subidos en un camión que está lleno de droga, en el maletero, y pues el cártel en cuestión quiere recuperarlo. Y entonces, por un lado es, abordamos directamente o pedimos ayuda al gobierno para que ellos se encarguen del caso. Se vuelve un cochinero ahí, hay una balacera en el lugar de los hechos, el camión no es revisado después, y ellos llegan a un separo, llegan a un sector, y de ahí se los llevan. Y ahí es donde se los lleva el cártel, en teoría, ¿no? Entonces, ahí es imposible que no estuvieran involucrados tanto los grupos armados criminales, obviamente, como los que provienen del Estado, tanto militares como policías. Y todos ellos obedecen una línea de mando. O sea, ahí sí llegó hasta lo más alto. Entonces, a ese nivel estamos hablando de involucramiento. O sea, el narco es un poder fáctico en México, pero también el gobierno está involucrado completamente. Entonces, sí, o sea, está a ese nivel. Vaya, de repente es como un poco complejo esta situación. ¿Cuál es la prognosis que tú ves para este caso de lo que está sucediendo con Peña Nieto y las declaraciones de García Luna? Tengamos en cuenta que es una situación de poder. Entonces, el que se está investigando ahora, habría que pensarlo desde la realidad de cuál es el beneficio y cuál es el interés del gobierno estadounidense en vincular responsabilidades con respecto a exfuncionarios mexicanos, porque va a venir en ese sentido. O sea, a final de cuentas, la decisión política de enjuiciar a Calderón y a Peña Nieto no va a venir del gobierno mexicano. Y eso, por un lado, es preocupante, porque sí debería ser algo que tuviera que ver directamente con la agenda política nacional, pero no es el caso. Apenas López Obrador lanzó la iniciativa de someter a consulta y se va a investigar a Calderón. Entonces, no creo que sea algo que deba someterse a consulta. Entonces, quién sabe si lleve a cabo esa votación y quién sabe si aún ganándole sí, que la gente diga sí, que lo juzguen. De todos modos, quién sabe si eso implique que efectivamente se lleve a cabo un escrutinio de la gestión de Calderón. No, yo creo que va a venir determinado por la agenda política, pero estadounidense. O sea, y ahí más bien es cuál es el beneficio, cuál es qué está buscando la gestión actual en esos vínculos. O sea, probablemente tenga que ver con su combate al cártel de Sinaloa. Si es que efectivamente hay un combate real, y no es que hay un pacto también. Entonces, ¿qué es? Ahí la pregunta no creo que tenga que ver tal cual con la realidad mexicana. ¿Por qué se les está investigando ahora? Ese sería el tema. Muy bien. Y ahí corresponde.
Deslindando un poco a los cárteles, ¿nos podrías poner un poquito sobre la mesa cuál es la pintura de los cárteles del país? Es que eso está complejo. Me está ya para prepararme un poco más para este tema porque son un montón. O sea, nada más en Morelos, por ejemplo, hay como 5. Entonces se forman nuevos a cada rato, cambian de estructura, o sea, por lo general, o sea, cuando empezó el asunto con Calderón, pues tenías el cártel de Tijuana, tenías el cártel de Sinaloa, tenías el cártel de los Beltrán Leiva, tenías el asunto de los Zetas en el sur, o sea, más o menos estaba repartido el papel así, pero cada vez surgen más, entonces se van haciendo nuevas células de otros. Entonces, no sé cómo está el censo actualmente de cárteles en todo el país, pero sí debemos tener unos 30 fácil. Pero en Morelos fácilmente están operando 5 actualmente. Y esos tienen alianzas y hay subcárteles y así. O sea, ahorita, por ejemplo, el que está duro, el que se están oponiendo en la zona centro, es el Jalisco Nueva Generación, me parece, que es con el que tiene pique las autodefensa. Entonces ahí es la realidad de su cártel, que ese también opera en Morelos, por ejemplo, pero es uno de varios. O sea, por ejemplo, cuando cae el cártel de los Beltrán Leiva se formaron como 4. Entonces, sí es una realidad compleja. El predominante sigue siendo, pues, el de Sinaloa. ¿Cuál es la Pero, dinámica de la creación de tantos cárteles a nivel nacional? ¿Cómo es que pueden surgir y desaparecer cárteles con tanta facilidad de repente? pues es que no es que sea con tanta facilidad, o sea, es que tienen los recursos. O sea, son una empresa. Entonces, son recursos multimillonarios. Las plazas implican, o sea, como plaza entendemos este territorio, implica cantidades exorbitantes de dinero. Entonces, se cae una parte de la estructura, pero hay suficientes recursos para financiar la creación de otra célula. Y eso implica también un reordenamiento del poder. Entonces empiezan a pelear entre sí diferentes elementos del cártel. Así de, bueno, yo quiero ser el líder, no, yo quiero ser el líder. Y yo tengo estos sicarios, tú tienes estos sicarios. Entonces pasamos de ser aliados a matarnos también. Entonces eso es uno de los problemas. Funciona como una hidra. Próxima cabeza salen 2. Entonces es parte como de la problemática en México, que de la nada surgen cárteles. Todo el mundo es narco. Claro. ¿Y de dónde obtienen los recursos? ¿Cuáles son las actividades que le dan primordialmente recursos al narco? El narco es una empresa que está diversificada. Entonces, anteriormente era pues únicamente el traslado y la venta de droga. El asunto es que eventualmente pasaron también a la trata de blancas, lo cual es gravísimo. Pasaron al negocio de los secuestros también. Entonces son como 2 de los ejes. La cuestión de la trata de blancas está horrible porque prácticamente podemos hablar de que lo que es todo dependiendo de la zona del país, lo que serían los negocios de prostitución, pues probablemente vas a tener personas que están en contra de su voluntad y eso es consecuencia de narcos. Y pues ese es uno de los negocios fuertes de ellos, ¿no? Y por otro lado, pues este secuestro. Entonces, también la operación política, ese es otro de los elementos. O sea, en muchas ocasiones los narcos le trabajan como músculo a determinado grupo de poder. Entonces, cambias de presidentes municipales, obligas a punta de pistola, a que la gente vote, político, etcétera. Entonces, es un negocio muy amplio. Ya no, ya no basta con la cuestión de la droga, porque también son, así como ganan, gastan. Esa es una de las cosas interesantes de una entrevista que dio apenas Sin embargo, esta Anabel, que refiere que justamente los narcos tienen a veces problemas de administración, porque pues tienes que dar muchísimos sobornos y tienes que pagarle bien a tus sicarios, entonces tenemos que trabajar para seguir trabajando también. Entonces claro. Eso obliga como a una diversificación pero sí es una empresa, son empresas muy amplias, ¿no? Y eso también sin entrarle a la cuestión de cuánto de ese dinero es lavado a través de negocios legales o es utilizado para la conformación como capital semilla para negocios legales o también para la financiación de que determinados políticos lleguen al poder.
O sea, es muy amplio, es muy amplio el mundo del narco. Muy bien, ¿y dónde entra entonces el poder político dentro de todo esto? El poder político no sirve de nada en ese sentido. No, yo creo que no cuenta con las herramientas para enfrentar una problemática tan amplia. Estamos hablando de que el poder que tiene el narco es el poder del miedo, por un lado, y es el poder del uso de la violencia. O sea, en Morelos, por ejemplo, se han dado ya casos donde el narco pide derecho de piso ya no solamente a bares o a table dance o así, le pide derecho de piso a las taquerías. ¿Cómo combates algo de ese nivel? O sea, ¿cómo combates algo que ya está tan metido en la vida cotidiana? Entonces hay negocios que cierran simplemente porque no pueden pagarle la cuota al narco, ¿no? Y si no la pagas, ya te valen. Entonces es un asunto muy amplio. Una de las cosas que podría hacer el poder político es que el narcotráfico fuera estipulado, bueno, fuera legalmente fuera establecido como terrorismo. Y es algo que se ha planteado. Entonces, que las penas por ser sicario, por pertenecer a un cártel, etcétera, sea que se te acuse no solo de delincuencia organizada, sino de terrorismo. Ya viable. O sea, tenemos casos en los que el narco ha tomado ciudades completas, en los que ha cerrado las fronteras. Lo que pasó cuando fue el operativo para detener al hijo del Chapo, pues es monstruoso. O sea, eh, tal cual tomando como rehén a la sociedad civil. Entonces, sí, en esos casos, el narco está actuando como un grupo terrorista. Ahora, que se estipule, que se vea como terrorismo a través de las leyes, realmente impacta en el narco, porque por un lado tenemos la cuestión de la corrupción. Entonces, si están efectivamente o no buscándola. Y luego la cuestión de los jueces corruptos. Entonces, si lideran por dinero feminicidas, no van a liberar narcotraficantes que además de ofrecerles varo les van a amenazar con matar a su familia. Entonces, yo creo que ahí el poder político no basta. O sea, sería como una completa estructura de gobierno y como que ese fuera el objetivo, y los recursos fueran a ello, y ya frenar la agenda nacional y específicamente sacar ese problema, pero pues no sé, o sea, la experiencia de otros países ha sido, el caso de Italia, por ejemplo, pues lo que más te conviene a veces es más bien negociar con la mafia, porque si no, la mafia ayuda a destituirte como Estado, como gobierno. Mi pregunta iba más en el sentido de cómo es que termina el poder político involucrándose dentro de las actividades del narcotráfico y colaborando con él. Pero también fue un buen punto lo que comentaste. Es que más bien no es cómo termine, es que más bien siempre ha formado parte. Sí. Es parte de la vida política de México. O sea, no sabría decirte de otros países, pero el crimen organizado y los gobiernos sí están muy pegados, van de la mano. Entonces, pues son problemas heredados. Sería interesante, y eso lo vamos a saber ya que esté avanzada esa gestión o ya que termine la gestión de López Obrador, cómo es el proceso, o sea, cuando se empiecen a recibir como los testimonios de cómo se le habrá acercado el Mayo Zambada, en qué plan, cómo se le habrán acercado los jefes de otros cárteles, qué le habrán ofrecido, qué condiciones le habrán puesto, qué condiciones habrá puesto AMLO, porque definitivamente de que hay ese tipo de negociaciones, pues sí las hay. Y ahí pues el poder político pues pierde un poco de fuerza, porque estás hablando de algo que en la estructura es muy grande. Es un poquito como esta otra mafia, ¿no? La de las transnacionales. El gobierno puede establecer su dinámica de los ciudadanos, pero ¿qué haces con las empresas, no? ¿Qué haces con las empresas transnacionales? ¿Qué haces con las empresas energéticos, con las mineras, todo eso? Eso es otro cantar, vienen de la mano del peso del país al que representan los intereses de ese país. En el caso del narcotráfico son empresas internacionales, entonces sus ganancias son por todo el mundo. Es un poder que en algunos sentidos es superior al poder del gobierno mexicano. Pueden, con una mano en la cintura, secuestrar una ciudad y matar gente. Entonces,
bastante interesante. Muy bien, nos quedan unos 6 minutitos. Creo que este tema lo hemos agotado por hoy. ¿Hay algo más que te gustaría tocar o al respecto de estos temas o fuera de? Pues mira, este es un tema que definitivamente forma parte como de cualquier análisis político. O sea, cuando tú lo trasladas a otros aspectos de la vida en México, pues es que se afecta a todos, ¿no? O sea, México es uno de los países más peligrosos para hacer periodismo, por ejemplo. Es el tercer país más peligroso del mundo. Y los primeros 2 países están en conflicto armado. Entonces, ¿cuál es el peligro en México de ser periodista? Que el gobierno te reprime, que los medios tienen autocensura y te despiden, o el narco te mata. Entonces, ahí tienes un elemento en el que afecta completamente la dinámica de un rubro. Y bueno, uno pensaría, pues sí, o sea, va a pasar en el periodismo porque está ligado al poder, ¿no? Hasta cierto punto, porque uno de sus ejes de referencia es el poder. Pero también afecta a otros ámbitos, afecta la impartición de justicia y afecta la cuestión, por ejemplo, del imaginario público, del imaginario social, afecta cómo nos relacionamos con las instituciones, afecta cómo es la dinámica en determinadas comunidades, etcétera. Entonces está en todo sentido. Y orienta cómo es la vida en un país. El narco, a su vez, también genera pobreza y genera desigualdad social. Entonces también va de la mano. El que vivamos en un narcoestado afecta cómo van a ser nuestras condiciones de vida y cuáles son las expectativas de vida y cuáles son como los ideales de las personas. O sea, vivimos no solamente en un narcoestado, vivimos en una narcocultura. Entonces, en muchos sentidos, hasta ideológicamente afecta. La cuestión de la figura del sicario, que es alguien que sabe que probablemente va a morir en poco tiempo, pero va a tener suficiente varo ese tiempo para hacer lo que quiera. Entonces, cuando el país no te da las oportunidades para poder pasar al curso, pero para poder perseguir tus sueños, o siquiera para tener un estilo de vida, una forma de vida digna, ¿no? Pues de pronto el narco es una alternativa. Entonces, ahí es donde encuentras las comunidades donde ser halcón del narco o ser sicario, pues es el objetivo. Porque te garantiza que por lo menos un tiempo vas a poder vivir bien, o vas a poder darle varo a tu familia, etc. Entonces está imbuido en todos los aspectos de la vida nacional. Muy bien. Creo que por el momento la vamos a dejar aquí. Vamos a seguir analizando los temas de relevancia nacional la próxima semana. Y pues muchas gracias, Armando. Nos estamos viendo muy pronto. Bien. Aquí estamos pronto. Saludos a la audiencia. Hasta la próxima.